Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y quiero comenzar el día de hoy esta colección de enseñanzas de los valores de la casa. Y hoy quiero comenzar con nuestro primer valor y el valor más importante de todos. Y es que Jesús es nuestro mensaje. Quizá el año pasado usted escuchó esta prédica, esta enseñanza, pero le aseguro, tiene muchas cosas que hoy tienen más sentido, más peso y mucho más profundidad también. Y yo creo que esto es esencial para nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, no como parte de una iglesia, sino como aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Esto es esencial. Y es mi corazón que si usted es nuevo en los caminos del Señor o si ya está curtido en años, remojado en la palabra, de la misma manera tenga el mismo impacto en el corazón y que podamos ponerlo por práctica. Jesús es nuestro mensaje, ese es nuestro primer valor aquí en NGI Global. Y quiero pedirle a que me acompañe a la palabra al libro de Juan, capítulo 1, versos del 14 al 18. Y dice la Escritura, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí estamos viendo la eternidad de Cristo, ¿verdad? Desde su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, ojo con esto, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Me encantó mucho la enseñanza que trajo el pastor Merari para ministrar las ofrendas de este hombre con esta serpiente, y que aunque la serpiente, pues obviamente siempre se va a defender porque es su naturaleza, eso no implica que el hombre iba a cambiar su naturaleza de ayudar. Me encantó mucho esto porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a compartir el día de hoy. Porque a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, ya sea que, como repito, sea nueva en el Evangelio o tenga muchos años estando con el Señor, Jesús no es complicado. Simple y sencillamente no es complicado. La misión, la visión, el propósito, la palabra que usted quiere emplear, yo le llamo la causa porque así es como Jesús lo dijo, no es complicada. La forma de servirle a Dios no es complicada, y aunque las cosas cambien a nuestro alrededor, no va a cambiar quiénes somos nosotros. Jesús es nuestro mensaje, Jesús no es complicado. ¿Por qué no me acompaña a orar? Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, en nuestro carácter, a través de tu palabra, Señor. Hoy nos exponemos a ti creyendo y sabiendo que tu Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural en nuestro interior. Gracias porque hemos estado sumergidos en tu presencia, en la adoración. Hemos sido ministrados, Señor, y hoy queremos oírte a ti. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des tu gracia para poder compartir este mensaje. Ayúdame a comunicarlo correctamente. Padre, ayúdame a articular las palabras, que la emoción no me gane para poder articular correctamente lo que tú has puesto en mi corazón, que hoy más que nunca tiene muchísimo sentido. Padre, que cualquier persona, ya sea por primera vez que se conecte a un servicio o alguien que ha sido fiel y que ha estado por muchos años en esta casa, puedan recibir y que las vidas puedan ser transformadas. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesús no es complicado y no es complicado para nada, a diferencia de cómo nosotros hacemos las cosas. Y esta historia la he contado 2 o 3 veces,
pero me encanta contarla porque fue algo real y cada vez que la cuento como que mi mente revive esa parte y me da mucha risa de mí mismo. En muchas ocasiones hemos tenido que cambiarnos de casa, la pastora Leti, mis hijos y yo, y nos hemos tenido que mudar. De hecho, desde que soy niño recuerdo varias mudanzas también con mis papás. Pero en este caso ya como padre de familia, como un señor, ¿verdad? Ahí en la casa, recuerdo una vez específicamente que nos cambiamos a un lugar y pues mi esposa es bien así meticulosa con la casa, le gusta muchísimo la limpieza, que todo esté en su orden. Y la verdad tengo que ser sincero y confesar que cada mudanza ella hace el 95% de todas las cosas. A mí me queda el 5% que creo que es lo más importante en toda la casa y como hombre creo que es la asignación de parte de Dios para cada mudanza y es poner la televisión. Y cada vez que viene esta parte a mí me gusta y creo que todos los hombres nos entendemos acá, tiene que quedar perfecta, tiene que quedar alineada y pues yo hasta pido consulto con mis amigos, mis discípulos también, les digo, ¿cómo la ven? ¿Quedó? ¿No quedó? Y ahí la pusimos y yo creo que quedó en el lugar propicio, vamos a ponerlo así. De ahí, mientras estaba la mudanza, en esa ocasión me di cuenta que era tiempo de invertir en el futuro de nuestra familia. Creo que era una inversión de legado y de herencia. Creo que nos hacía falta un sistema surround de sonido, porque eso iba a traer a la familia mucho crecimiento espiritual. Entonces fui y con lo que tenía me hice de un sistema surround, el cual se veía impactante. Sistema surround, para aquellos que quizá no me logro dar a entender, son las bocinitas que se ponen para que suene más padre, diríamos los mexicanos, más chido el sonido. Entonces llego con la caja y yo dije, ¿cuánto me puedo tardar haciendo esto? Quizá 30 minutos, a lo mucho, solamente es conectar las bocinitas y empezar a ver una película o un partido a todo volumen y que yo sienta que estoy ahí. Y bueno, comencé y obviamente el manual nadie lo lee, lo tiré para atrás, saqué las envolturas, saqué las 5 bocinas, el aparatito y empiezo a ver que habían 20,000 cables. Yo solamente conocía blanco y rojo, ahora había verde, azul, morado, naranja, amarillo, de todas cosas y sinceramente lo que tuvo que haber sido un trabajo de 30 minutos, pasaron 4 horas y media y yo no terminaba. Se me hizo tan complicado poner eso que simple y sencillamente lo dejé de hacer. Posteriormente tuve que pedirle el favor a una persona que sí sabe que llegara para que lo instalara correctamente y funcionara. Y aprendí algo muy importante. Las complicaciones dan lugar a la apatía. Las complicaciones dan lugar a la apatía, ¿por qué? Porque sucede que si empezamos a percibir a nuestro alrededor que las cosas se empiezan a volver complicadas, empezamos a perder la pasión por eso mismo. Empezamos prácticamente a dejar de hacerlo porque nos damos cuenta que cada vez se vuelve más difícil. Es increíble porque de verdad estaba apasionado y yo sigo apasionado por siempre tener un buen lugar donde ver la televisión y que se escuche increíble. Le invertí mi tiempo, le invertí mi dinero y todos sabemos que eso duele, ¿verdad? Sin embargo, al ver lo complicado de que era, estuve dispuesto mejor a dejarlo de hacer porque me di cuenta que no lo iba a lograr. Y con eso yo no estoy diciendo que somos personas que cuando las cosas se ponen difíciles renunciamos. Simplemente era imposible para mí instalarlo, se volvió demasiado complicado. Y lo triste de esto es que esto muchas veces lo traducimos a nuestra vida espiritual y a poder estar en una casa espiritual, en una iglesia. Yo no sé si esto usted le ha pasado con su fe. A lo mejor le ha pasado en poder venir a Jesús y usted vino porque tenía una necesidad o porque ama mucho al Señor y de repente se dio cuenta que todo se vuelve mucho más complicado y empezamos a ver muchas cosas y decimos, bueno, yo vine por Dios, pero
esto está demasiado complicado, ¿por qué tengo que venir? ¿Qué son esos de casas de paz? ¿Qué altar familiar? ¿Qué discipulado? ¿Qué? ¿Tengo que decir amén? ¿Qué significa amén? O sea que tengo que venir a tal, que presbiterio profético, ¿qué es esas cosas? Y obviamente todo eso es de parte de Dios, pero muchas veces tendemos a complicar las cosas más de lo necesario. Y Jesús no es complicado. Lo que sucede es que empezamos a ver la fe bajo unos lentes incorrectos y empezamos a caer en la apatía. Lo complicamos y nos volvemos completamente personas con una falta de pasión. Yo quiero decirles en el nombre de Jesús, la fe no es complicada, el evangelio no es complicado, Jesús no es complicado, la visión no es complicada. Y déjenme declarar exactamente por qué Jesús es nuestro mensaje. Jesús vino para que nosotros tengamos una relación vibrante, dinámica, real con Él. Jesús no es religión, Jesús es una relación. Y tenemos que entender que nosotros no somos personas que cometimos ciertos errores y necesitábamos una segunda oportunidad. No, Señor, nosotros somos pecadores y nuestro destino era la muerte y necesitábamos un segundo nacimiento. No una segunda oportunidad, un segundo nacimiento por todo el pecado que habíamos cometido en nuestra vida. Y Jesús vino para darnos perdón de pecados, para darnos salvación y para darnos esa vida eterna. El problema es que si no tenemos cuidado, terminamos complicando las cosas más de lo necesario, más de lo que lo deberíamos de hacer. Y vamos a empezar a confundir que hacer ciertas cosas es lo que es Jesús, cuando Jesús simple y sencillamente es una relación, es amar a Dios, es amar al prójimo, es servir a los demás. Y esto es muy sencillo, pero yo no sé por qué, y es culpa de todos nosotros como seres humanos, le vamos añadiendo cosas a algo que es muy básico, y terminamos perdiendo el enfoque de que Jesús es nuestro mensaje. Jesús es nuestro fundamento. En la Biblia hay una iglesia de un puerto que se llamaba Corintios, al cual Pablo llegó. Ahora en esta iglesia tenemos que decir que estaban pasando cosas muy delicadas. Había muchísima inmoralidad dentro de la iglesia, había muchos problemas de todo tipo, de todas cosas. Hoy podemos decir que la iglesia a nivel mundial está en problemas porque ni siquiera podemos congregarnos un día como hoy, domingo, y tenemos que ver horarios complicadísimos para poder hacerlo, y hemos pasado la iglesia prácticamente en casa, y mucha gente ya le perdió la seriedad y el compromiso de hacerlo. Pablo se presenta a esta iglesia y se presenta con un mensaje. Pudo haber dicho muchísimas cosas, dado que Pablo era un hombre muy culto, pero él dijo lo siguiente en 1 Corintios 2, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo está diciendo algo. Quiero que sepan esto claro y fuerte. Quiero que sepan que me presento delante de ustedes, pudiendo hablarles de muchas cosas, pero solo les quiero hablar de Jesucristo y ese crucificado, para que su fe sea anclada no en una sabiduría humana, sino en el poder de Dios que está en Jesús. El mensaje es muy claro, es Jesús, se trata de Jesús. Y yo no quiero que se vaya a sentir mal con lo que voy a decir a continuación, pero yo escucho y la verdad me da gusto, pero no me gustaría, valga la redundancia, que nos confundiéramos. Hay personas que dicen esto: yo me enamoré de esta visión, me enamoré de esta iglesia y le sirvo al Señor. ¡Qué lindo, qué hermoso! Pero la realidad es que eso es peligroso, porque
de lo que nos deberíamos de enamorar no es de una visión, es de Jesús. Jesús es nuestro mensaje. En Jesús está la visión, en Jesús está el servir, en Jesús está todo lo demás. Pero en esta casa creemos y nos presentamos delante de todos la congregación diciendo: Jesús es nuestro mensaje. La Biblia muchas veces la vemos como un manual de cables rojos, verdes, amarillos, así como estaba yo viendo ese sistema para colocarlo, y lo empezamos a complicar, cuando realmente la Biblia simple y sencillamente es una carta de amor de Dios para nosotros, dándonos a entender cuál es su voluntad para nuestra vida y establecer así una relación real con Él. Y le digo esto, y el día de ayer por la noche, y me siento súper bien, terminé ese reto de leer la Biblia completa en los 30 días, y estaba yo un poquito atrasado, porque unos días no pude. Debía haber terminado el 2 de febrero, pero me puse al día y ayer terminé, y les puedo decir, la Biblia es una carta de amor para nosotros, declarando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo quiere tener una relación con nosotros. La carrera eterna es seguir a Jesús. Ese es nuestro supremo llamamiento. Por eso Jesús es nuestro mensaje. No es complicado, es simple, es sencillo, es básico, porque Jesús es el fundamento de todo. Jesús es la piedra angular de todo. Todo lo que hacemos aquí tiene que ver con Jesús. Y lo que no tenga que ver con Jesús lo vamos a descartar, porque Él es todo. El problema con nosotros como seres humanos es que no vemos los fundamentos tan importantes. De hecho, si algún día puedo tener el privilegio de tenerle en su casa, en mi casa, en mi hogar, quizá voy a llegar y, ay pastor, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora pueda llegar, y va a ver la casa. Y bueno, ya creo que mucha gente conoce la casa, si ha estado pendiente en las transmisiones, sobre todo el año pasado, en los últimos meses. Y le enseñaría, bueno, esta es la cocina, esta es la sala, este es el comedor, aquí es donde se pone el arbolito hasta que venga la Candelaria y se quite, y aquí por acá. Pero estoy seguro que le podré enseñar todos los lugares, pero nunca va a haber, ni a mí ni a nadie, poder decirle, le voy a enseñar la parte más importante de toda la casa. Y lo tendría que llevar afuera aún de la reja, y decirle, ¿ya lo vio? Qué bonito está el fundamento. Es más, vamos a tomarnos una selfie con el fundamento. No pasaría, porque nadie tomamos en cuenta el fundamento y no dimensionamos que es el fundamento lo que sostiene toda la casa. A veces nos deslumbramos con muchísimas cosas que hay en la iglesia y gloria a Dios por esas cosas. Pero el fundamento es lo más importante, y nuestro fundamento es Jesucristo. Pablo dijo en otras palabras en Corintios, y voy a decirlo para NGI. NGI, tu estructura es impresionante. Tu gobierno apostólico y de liderazgo es increíblemente bien para traer el orden. Tu alabanza, increíble. Tus redes sociales, creativas. Tu liderazgo, apasionado. Y todo eso está muy bien. Pero lo más importante de todo es el fundamento. Y es Jesús. Eso es lo que creemos en esta casa. Vivimos bajo este valor. Es lo número uno. Jesús. Jesús es lo más importante, es la prioridad máxima que tenemos en esta casa. Él lo es todo, no es complicado. Y para esto quiero leerle un versículo en Colosenses, que es un versículo que a mí personalmente me apasiona mucho leerlo. De hecho, ahora que lo tuve que pasar en la lectura, tuve la tentación de quedarme otra vez a verlo, pero por cuestiones del propósito de esta lectura tuve que pasarlo así nada más barridito. Pero es increíble cómo nos explica cómo debería de ser nuestra vida cristiana. Y dice así Colosenses 1 del 26 al 29, dice, este misterio se ha mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo, pero ahora está afuera y abierto. Dios quería que todos, no solo los judíos, que conocieran este rico y glorioso secreto, por dentro y por fuera.
Independientemente de su trasfondo, independientemente de su posición religiosa, el misterio en pocas palabras es solo esto: Cristo está en ti. Y eso usted se lo tiene que declarar: Cristo está en mí. Y dice, así que por lo tanto, usted puede mirar adelante a compartir en la gloria de Dios esto. Es así de simple. Así de simple. Dice, esta es la substancia de nuestro mensaje. Predicamos a Cristo, advirtiendo a la gente que no añada al mensaje. Enseñamos en un espíritu de profundo sentido común, para que podamos traer a cada persona a la madurez. Ser maduro es ser Cristo básico. ¡Wow! ¡Qué declaración! Ser maduro es ser Cristo básico. No más ni menos. Por esto estoy trabajando tan duro día tras día, año tras año, haciendo mi mejor esfuerzo con la energía de Dios que tan generosamente me da. ¡Qué pasaje tan más claro y al mismo tiempo profundo y al mismo tiempo simple! Nuestro mensaje es Cristo, que Cristo está en nosotros. No le vamos a añadir más. Es así de simple. Cristo nos va a llevar, Jesús nos va a llevar a la madurez. Y eso es lo básico. Eso es así de simple. No tratemos de añadirle y de adornar las cosas. Por supuesto, en Jesús hay una profundidad increíble. ¿Usted quiere profundizar? Jesús es súper profundo. De hecho, nunca vamos a tocar fondo con Jesús. Pero eso mismo, la simplicidad de poder creer en Jesús, nos va a llevar mucho más rápido a poder alcanzar la madurez. Maduro es ser básico. Vamos camino, y eso sí muy importante porque en los próximos meses vamos a estar hablando un poco de esto. Es muy importante entender que nosotros vamos camino a tener el estándar de carácter de Jesús. Llegar a la estatura del estándar de su carácter. Ese es nuestro supremo llamamiento. Jesús es la base de todo esto y no me voy a cansar de repetirlo en este mensaje. Él es nuestro fundamento. La fe no es complicada. De hecho, uno de mis artistas favoritos de toda la historia, Leonardo da Vinci, dijo: la simplicidad es la sofisticación máxima, algo así, trabalenguas. Pero me da a entender un hombre que pues fue un artista impresionante, que hizo obras increíbles, dando a entender que ser sencillos y ser simple es lo más sofisticado que hay. A veces lo más rebuscado tiende a complicarlo todo. Jesús es sencillo, Jesús es complicado, y cuando te paras en Él, nos damos cuenta que también es súper profundo, pero no deja de ser sencillo, no deja de ser básico. Y eso es donde nosotros queremos caminar. No añadirle más a ese mensaje. Me encanta que el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, comienza con un Jesús ya adulto, dándonos a entender que que Cristo siempre ha existido. Y aprendí otro principio, que muy aparte que las complicaciones nos llevan a la apatía, las complicaciones nos llevan también a la confusión. ¿Qué significa esto? Ya mencioné que nuestro trabajo como creyentes, aquellos que están conociendo de Jesús y aún aquellos que estamos caminando, es hacer las cosas sencillas, no hacerlas más complicadas. Juan 1:14 dice lo siguiente: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y aquí viene lo importante: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesús, cuando vino lleno completamente de gracia y lleno al mismo tiempo y al mismo nivel de verdad. Si vamos a hablar del mensaje de Jesús, tenemos que entender cómo Jesús era. Ya sabemos que Él era el Hijo de Dios, pero Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan escribe esto, nos está diciendo que Jesús vino en un equilibrio, por así decirlo, que al mismo tiempo estaba lleno de la gracia
y lleno de la verdad. No era un 50-50, era un 100% y 100% de gracia y de verdad. Y eso es increíble entenderlo, porque en el verso 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y aquí viene lo interesante. La ley fue dada por Moisés. La ley siempre va a traer complicaciones. La gracia y la verdad fue dada por Jesús. Y esto es sencillo y es básico. Y ahorita quiero desarrollar este concepto. Cuando decimos que la ley fue dada por Moisés, es que Dios le habló a Moisés y Moisés pues trató de compartirlo con los demás. Ahora entendemos que Moisés era un hombre. Jesús vino como hombre, sí, pero al mismo tiempo que era 100% hombre, era 100% Dios. Ahora, la ley con Moisés era prácticamente como ese juego que muchos de nosotros jugamos de pequeños, que se llamaba teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto era que te ponías en una fila o en un círculo, dependiendo en qué región vivías, y alguien tenía un mensaje, y le pasaba el mensaje al oído de otra persona. Por lo general, el mensaje original, al llegar al final, acababa totalmente tergiversado, diluido y cambiado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, Jesús es nuestro mensaje, los métodos van y vienen, pero Jesús siempre permanece. Y cuando llega al final dice, Jesús es uno de nuestros mensajes y el método es lo que vamos a hacer y no vamos a cambiar jamás. Y llega todo transformado, pero para mal. Eso es la ley, complica las cosas, depende de quién lo va pasando. Dios dijo, no voy a hacer eso una vez más, mejor me voy a hacer hombre, voy a venir en carne y hueso y yo mismo voy a transmitir no la ley, sino la gracia y la verdad. Vengo lleno de eso. Mientras las cosas pasan, se van diluyendo, porque es increíble que Dios a Moisés, y creo que esto es de dominio público, le dio 10 mandamientos. Cuando Jesús vino, habían en la ley más de 627 mandamientos. Creo que le añadieron 617 más. Así pasa el día de hoy. Jesús nos da su palabra y es sencilla, es básica para vivirla. Pero nosotros como hombres, quizá con una buena intención queremos adornarla y empezamos a añadirle más cosas al mensaje y cuando vemos a ver el resultado es que las personas perciben a Jesús, perciben el reino, perciben la visión de una casa súper complicada. Cuando nuestro trabajo era hablar de Jesús para que fuera sencillo, básico, no complicado. No nos preocupemos porque suene sencillo. Yo no me disculpo porque mis mensajes sean sencillos. De hecho, es el mejor halago que puedo recibir. El mensaje fue muy sencillo, muy claro. No me gusta sonar rebuscado, no me gusta sonar como que sé mucho. Prefiero que sea sencillo y entendible y práctico, porque eso es lo que la Escritura me llama a hacer. Ahora, nuestro Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? Es organizado, es detallado, es un Dios de plan, de propósito, de orden, de visión. Entonces Jesús aparece y lo puede leer en su Biblia, en Mateo 22:37, Jesús dice el gran mandamiento y dice, en esto se resume la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume todo. La gente dice, wow, eso está muy sencillo al escucharlo. Pero para vivirlo se requiere muchísimas cosas. Estamos viendo aquí el claro ejemplo cómo Jesús simplifica las cosas, cómo Jesús las hace sencillas, no complicadas. No porque suene sencillo significa que es fácil. No porque Jesús simplifica las cosas significa que es pan comido. De hecho, el estándar de la gracia es mucho más alto que el estándar de la ley. Lo que sucede hoy en día con nosotros las iglesias es que convertimos el mensaje de Jesús en un montón de regulaciones, en un montón de dogmas, de requisitos, de checklists, de cosas que tienen que cumplir en orden para poder ser lo que Dios dice que seamos. Y no es así. Y es nuestro corazón aquí en esta casa poder hacer
que el mensaje de Jesús sea sencillo, que no sea complicado y que todo el mundo pueda conocer la intención original por la cual Dios los creó y así juntos ir a cumplir la voluntad de Dios. La ley vino por Moisés, las cosas se complicaron. La gracia y la verdad vinieron por Jesús y las cosas volvieron a ser sencillas y básicas. John Stott, un teólogo, dice algo muy importante. La verdad sin amor es demasiado fuerte, pero el amor sin verdad es demasiado suave. Hay que tener un equilibrio en estas dos. Y es lo que quiero compartir porque todo lo que hacemos en esta casa, si Jesús es nuestro mensaje y si Él vino lleno de gracia y de verdad, tenemos que hacerlo de esa manera. Y escuchamos gracia y verdad y quizá esos términos decimos, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué tal si gracia le ponemos, que ahorita lo voy a explicar, como gratitud? Y verdad lo ponemos como confianza. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una gratitud y confiando en Dios. Gracia y verdad. Porque recordemos que nuestro mensaje es Jesús. Y esto me lleva al punto de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia hemos aprendido en esta casa que es el poder sobrenatural de Dios para que podamos ser y hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos ni ser ni hacer. Pero la gracia de Dios también es el favor inmerecido de Dios. Significa que si nosotros sentimos que no los merecemos, ya no es gracia. Deja de ser gracia. Nosotros no podemos hacer nada para merecer la salvación. Sin embargo, Jesús decidió salvarnos por gracia. Y eso es importante entenderlo, porque yo no sé si alguna vez alguno de nosotros hemos recibido algo que no nos merecemos. Cuando ha sucedido, inmediatamente se desata en respuesta una actitud, porque la gracia produce agradecimiento y felicidad. Cada vez que alguien nos da algo que no merecíamos, nosotros sabemos que no lo merecíamos y aún así se nos es dado, decimos, wow, yo sé que no me lo merecía. Y esta actitud de agradecimiento, esta explosión de felicidad, se vuelve en un montón de comportamientos dirigidos sobre todo a esa persona, la cual mostró gracia sobre nuestras vidas. Eso quiere decir, amigos, que cuando nos ofendemos fácilmente, cuando nos enojamos y perdemos los estribos por palabras, por situaciones, por cosas que suceden, quiere decir que perdimos el sentido de la gracia. Cuando decimos, es que yo tengo derechos, es que no puede ser que me pasen así encima. Y lo que estamos diciendo puede que sea real, pero la pregunta es, ¿cuánto Jesús nos perdonó? ¿Cuánta gracia Jesús nos ha dado? Porque en el momento que decimos, es que yo no voy a permitir que me hagan esto, que todos lo hemos dicho, perdimos el sentido de la gracia. Se nos olvida que a nosotros se nos perdonó más. Se nos olvida que nosotros hemos hecho algo en contra de Dios y de lo que Él dice. Y Él decidió mostrarnos gracia. Quiere decir que dejamos de ser agradecidos. Quiere decir que dejamos a un lado este concepto con el cual tiene que ver que Jesús es nuestro mensaje. Por eso esto lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida. Nosotros fuimos salvos por gracia. Y al ser salvos por gracia significa que toda nuestra vida lo tenemos que ver bajo los lentes de la gratitud. En una ocasión una mujer vino y derramó perfume sobre los pies de Jesús. Y la gente que estaba alrededor decía dentro de ellos, si Jesús supiera que esta mujer es una prostituta, no dejaría que le tocara los pies. Pero lo que ellos no entendían es lo que Jesús dijo a continuación. Dijo, al que más se le ha perdonado, más ama. Y a esta mujer se le ha perdonado mucho. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios?
¿Cuánto Dios ha mostrado su gracia para con nosotros? Se supone que a ese mismo nivel, recíprocamente, deberíamos nosotros mostrar nuestra gratitud. No importa lo que me diga alguien, no importa el insulto, no importa la actitud, no importa lo que suceda. Yo voy a responder con gratitud delante de Dios porque Él me salvó por gracia. Y eso es lo que yo le oro a Dios que entendamos hoy, que hemos sido perdonados y que ha habido gracia sobre nuestra vida. Y si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Ahora, yo entiendo que se ha malinterpretado este concepto de gracia en la iglesia y hemos abusado del concepto de gracia. Y que la gracia pareciera que uno no hace nada, que no hay esfuerzo, que Dios lo hace todo. ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué hago eso? Dios lo hizo todo. Y ese no es el concepto de la gracia. De hecho, en 1 Timoteo la Escritura dice, 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que entender que la gracia prácticamente es el antónimo de la justicia de Dios. Cuando digo antónimo no es que estén peleados, sino que Dios es justo y en su justicia nosotros merecemos la muerte. Pero cuando vino la gracia, no la misericordia, la gracia, Él nos perdonó y nos dio un lugar en Él. Tenemos que entender que la gracia, amigos, y espero que este concepto pueda yo comunicarlo correctamente, es un estándar mucho más alto que la ley. Pensamos que al decir gracia, la ley queda a un lado. No, de hecho, Jesús dijo cosas como estas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cualquiera que piense, que diga a su hermano, tonto, bueno, la Reina Valera dice fatuo, a su hermano, ya es digno del fuego del infierno. ¿Qué significa esto? Que Jesús no vino a hacer la ley como que más sencilla, no, al contrario, la gracia vino a ponernos un estándar más alto. Y por ejemplo, en el mundo de los negocios, Milton Friedman, una persona que en 1970s, él estableció algo que tiene que ver con la productividad en las empresas, en los negocios. Y dijo que hay que maximizar las ganancias de cualquier empresa mientras estén en los límites de la ley. Es decir, mientras no rompas la ley, tú maximiza tus ganancias. Eso significa, pásale por encima a tus empleados, maltrátalos, córrelos, recórtalos, exprímelos, pero si no violas una ley, no hay problema. Evade impuestos mientras puedas doblar la ley, mientras que no la rompas. Yo me pregunto, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la moralidad? ¿Dónde queda eso que tenemos dentro, intrínseco, inherente en nosotros? Y aunque sabemos que no se está rompiendo una ley, que es en una constitución, en un artículo, sabemos que eso está mal. Jesús dijo, la ley no es suficiente, porque la ley te dice, no adulteres, pero yo te digo, si tú solamente deseas, ya pecaste. Eso es gracia. La gracia es un estándar más alto que la ley. Es algo mucho más difícil si usted lo quiere ver así. Pero al mismo tiempo la gracia nos da el poder sobrenatural para poder hacer aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Jesús vino lleno de eso. Por eso lo que Él comparte, su enseñanza es básica, es sencilla, no es complicada, pero viéndola bien, se necesita mucho para poder vivir así. Jesús dijo, si te dan una cachetada, pon la otra. Sinceramente, ¿quién puede hacer eso? Yo, pastor. Bueno, pues hay que canonizarte, porque está muy complicado, sobre todo el día de hoy, poner la otra mejilla. Verá, si vemos la vida de Jesús, vamos a ver la vida de Jesús. Humanamente, fue un fracaso. No se espante, le voy a explicar por qué. A los 33 años, morir clavado en una cruz como un criminal, hoy en día veríamos eso como un fracaso. Pero no lo adoramos
y no lo admiramos por el sacrificio de la cruz en su sufrimiento, aunque por supuesto que es digno de admirar eso. Pero lo que más admiramos es lo que pasó durante eso. Y es que mientras lo estaban clavando en la cruz, Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que adoramos de Él. Muchas personas murieron crucificadas, pero no las adoramos. Pero a Jesús lo adoramos por la forma, por la gracia y la verdad con la cual mantuvo su vida. Y decimos, yo lo sigo a Él. Yo lo recibo en mi corazón, creo en Él. Eso es gracia. Ahora, vino lleno de gracia y vino lleno de verdad. Y quiero explicar la verdad porque Jesús nos ama como somos, pero nos ama lo suficiente para no permitir que nos quedemos como somos. Él nos acepta tal y cual como venimos a Él, pero nos acepta para poder transformar y cambiar nuestra vida. El mensaje es que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, merecíamos el infierno, pero Jesús nos ama tanto que nos rescata, nos salva por gracia, pero Él va a exponer cosas y áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas para así poder crecer en Él. Yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, hace unos días estábamos comiendo, estaba mi esposa al lado, y de hecho estábamos comiendo un pescado que es el pescado más rico que he comido en mi vida. Créditos ahí a Beto Darjans, que nos presentó ese pescado a la tiquinchic. Pero mientras estábamos comiendo, igual pusieron un frijolito ahí con manteca deliciosísimo. Y estaba yo comiendo totopos de esos así, como de esas tortillitas con frijol, y yo grandes pláticas. Y mi esposa se me quedaba viendo, y en una de esas se me acercó y me dijo, tienes frijol en los dientes. ¿No te ha pasado que alguien te ha dicho eso, que tienes un cilantro, un frijol o alguna basurita en los dientes? Inmediatamente que te lo dice, te da coraje. No sé por qué, pero da coraje. Pero inmediatamente agarras una servilleta o algo así y te empiezas a limpiar los dientes. Y tú dices, me dio coraje, pero qué bueno que me lo dijo. Porque aunque fue la verdad, me ayudó para poder quitarlo. La verdad, si la gracia produce gratitud, la verdad produce confianza. Cuando alguien nos dice la verdad, quizá nos duele, pero queda algo en nuestro corazón. Confío en esa persona, porque esa persona me dice la verdad. Jesús quiere una relación con nosotros. Y para poder tener esa relación con nosotros, Él nos salva por gracia, que eso despierta esa actitud de gratitud. Pero ya que nos tiene en esa actitud de gratitud, Él viene con la verdad para decirnos lo que nuestra vida tiene que cambiar. Y eso va a generar una confianza en nosotros para poder seguirlo. Así de sencillo. Eso es seguir a Jesús. Gracia y verdad, gratitud y confianza. Hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo está peleando su derecho. Y donde todo el mundo dice hay que tolerar a los demás. Y yo estoy a favor de tolerar a las personas, respetar a las personas. Pero no estoy a favor de remover la verdad. Y hoy se ha removido la verdad. Ya no se cree en la verdad. Cada quien dice que tiene su verdad. Y ya no existe el concepto de verdad absoluta, sino que ahora todo es relativo. Y eso no es verdad, porque Jesús es absoluto. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Pastor, pero es que usted no puede decir eso porque vamos a escucharnos separatistas o de alguna forma muy agresivos. No es mi intención sonar agresivo, pero Jesús es la verdad. Y tenemos que entender algo muy poderoso. Y tendríamos que poner a comparar lo siguiente, la verdad contra los hechos. Los hechos cambian, pero la verdad no. Es un hecho que ahorita, por lo menos mientras estamos en este lugar, está nublado. Pero puede ser que mañana ese hecho cambie. Lo que no pueda cambiar jamás es que en la mañana sale el sol y en la noche sale la luna. Eso es una verdad. El clima y el tiempo puede cambiar, pero las estaciones no. Así mismo es con Jesús. Y el problema hoy que nosotros nuestros hechos los ponemos de la siguiente manera. Basamos nuestra verdad en 3 cosas. Y eso es peligroso porque la verdad a veces la basamos en sentimientos.
Y si la verdad la basáramos solamente en nuestros sentimientos, a cómo nos sentimos, no tendríamos trabajo. Yo personalmente ya no estaría con mi esposa. Y por último, estaríamos en la cárcel. ¿Qué significa eso? Que mañana es lunes. Y quizá usted, porque es Superman, pero otras personas no sienten levantarse tempranito en la mañana para ir a trabajar. Y si no lo sientes, pues no tendrías trabajo. Muchas veces en el matrimonio, en las relaciones, uno tiene roces y conflictos y no siempre sientes que estás enamorado. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Si no puedes reconocer esa parte, esa es la razón por la cual tienes 14 relaciones y en ninguna te has quedado. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. El amor es una decisión. Yo decido estar con mi esposa. Si me preguntan por qué estás conmigo, porque fue una decisión. Eso es amor, es una acción más que un sentimiento. Por supuesto que es algo sentimental, emocional también, pero más que eso es una acción. Y créame, si la verdad fuera, ya sea el sentir solamente, muchos de nosotros estuviéramos en la cárcel porque hay veces que nos pasan cosas que como que quieren sacarnos el indio, sentimos como que se están pasando de lanza y hubiéramos hecho cosas que ya no estuviéramos en libertad acá. Entonces la verdad no se puede basar en sentimientos, como también muchos basan la verdad con lo que dicen los familiares. Es que mi tío dice, gloria a Dios por tu tío. Es que mi abuelita dijo, gloria a Dios por tu abuelita. Pero la verdad no se basa en lo que dicen nuestros familiares. La verdad se basa en lo que dice la palabra. Y por último, y esa es la más peligrosa, basamos la verdad en fantasías. Y todos hemos caído en esto. Basamos la verdad en lo que quisiéramos que pasara o en lo que quisiéramos ser. Y eso es peligroso porque no podemos basar la realidad en fantasías. La verdad se basa en Jesús y en su palabra. Y quiero cerrar con esto. Jesús es nuestro mensaje. Él vino para que tuviéramos una relación con Él. Y esa relación con Él no es complicada. Es sencilla. Es básica, no le vamos a añadir a ese mensaje. El vino lleno de gracia, que esa gracia, cuando la recibimos, desata la gratitud. El vino en verdad, que cuando Él nos dice la verdad, en nosotros va a desatar confianza. Todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana, todo lo que hagamos para servir a Dios, por lo menos en esta casa, lo vamos a hacer en gracia y en verdad. Vamos a escuchar términos que vamos a orar, vamos a interceder, vamos a ayunar, vamos a profetizar, vamos a liberar, vamos a evangelizar, vamos a hacer casa de paz, discipulado, altar familiar, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer esto, aquello o el otro, JBR, un chorro de cosas. Y eso es parte de la estructura de un ministerio, de una iglesia, y gloria a Dios por eso. Pero el fundamento es Jesús. Todo gira, su órbita, el centro es Jesús. Ese es nuestro mensaje. Todo lo vamos a hacer con gracia y con verdad. Todo lo vamos a hacer con gratitud y con confianza. Es curioso porque la Biblia siempre gramaticalmente tiene que ver. Y no vino o no dice que Jesús vino en verdad y gracia, sino al revés. Vino en gracia y en verdad. Y Dios sabe por qué. Porque la verdad, el concepto de la verdad siempre es fuerte. Y para poder ser recibida se necesita la gracia. Hoy yo quiero decirle a toda la gente que está plantada en esta casa, la verdad no va a ser removida. La verdad no va a ser diluida. Pero tenemos que aprender a decir la verdad con gracia. Tenemos que aprender a servir con gracia y con verdad. Y si usted está conociendo a Jesús, quiero decirle, Jesús lo ama, lo salvó por gracia, pero lo ama tanto que no quiere que se quede como está, y para eso va a traer su verdad. Este es nuestro mensaje.
Ese es el mensaje de Jesús. Y aquí es donde tenemos que estar fundamentados, no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese poder transformador que ha cambiado nuestras vidas. En esta casa, en NGI, creemos en Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y creemos que ese sacrificio de Jesús cambió nuestra vida por completo. Él resucitó de entre los muertos y está vivo, vive en nosotros. Como dice Colosenses, Cristo en ti, Jesús en nosotros. Y eso nos va a llevar a vivir como Él dice. La gracia es mucho más alta que la ley, pero igual tenemos esa habilidad sobrenatural dada por Dios para poder vivir, ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Hoy quiero orar por todos aquellos que nos están viendo, para que el concepto del mensaje de Jesús sea parte de nuestra vida diaria. Si usted me lo permite, ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque no complicaste las cosas, porque siempre nos regresas a lo básico, y eso básico simplifica nuestra vida. Gracias porque tú estás lleno de gracia y de verdad, y desata en nosotros gratitud y confianza, y de esa manera te podemos seguir. De esa manera podemos correr la carrera eterna. De esa manera podemos llegar al supremo llamamiento. De esa manera podemos servir a otros. De esa manera ninguna estructura, ninguna estrategia, ningún método va a poder cambiar el fundamento que tú eres. Vamos a aprender que todo tiene su órbita alrededor de ti. Tú eres nuestra verdad. Tú eres nuestra ancla. Tú eres nuestra piedra angular. Tú eres la gracia. Tú eres el Verbo hecho carne. Gracias por amarnos así y por guiarnos de esa manera, con gracia y con verdad. Bendigo, Señor, a tu pueblo, todos aquellos que quizá te están conociendo y todos aquellos que tienen años caminando contigo. Te pido que este mensaje sea revelado a nuestro interior, que sea parte de nuestro estilo de vida. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Disfrútenlo.